Otra vez aquí y para mí la verdad es un placer anunciaros otra sesión más del coloquio de divulgación, ciencia y matemáticas que llevamos organizando desde primeros del curso. Y en este mes de febrero tenemos la oportunidad de contar con Antonio Pérez Sanz, que hasta hace un mes ha sido profesor de secundaria en el IES Salvador Dalí de Madrid. Bueno, ha tenido también cargo en el Ministerio de Educación, muy relacionado, muy implicado en la educación. También, por supuesto, el autor de los dos documentales de Marburg. No sé si los dos más importantes o los dos únicos realmente documentales sobre matemáticas que hay en español, Más por menos y Universo Matemático. Y una persona implicadísima con la divulgación matemática desde hace bastante tiempo. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de que hoy venga a hablarnos y contarnos qué son las matemáticas. Y si estoy, la verdad, de verdad, en la búsqueda de un sueño. Os dejo con Antonio Pérez. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias, José Antonio, Carmen, por esta amable invitación. Yo voy a entrar en materia directamente. Solamente hacer un viaje atrás en el tiempo. Yo recuerdo que una de esas dos series, Universo Matemático, las presenté en esta facultad hace 13 o 14 años, en el 2000, en el Año Mundial de las Matemáticas, como una primicia y una novedad, ¿no? Ha pasado tiempo, pero la historia de las matemáticas sigue valiendo, ¿no? Y además sigue sufriendo esa persecución de no integrarse en los estudios de grado y de posgrado, ¿no? ¿Por qué el título este? Os cuento por qué. Cuando hice la serie Universo Matemático, al terminar, bueno, era una serie de 10 documentales en la que yo pretendía dar una visión de toda la historia de las matemáticas y de las grandes ideas de las matemáticas y de los grandes matemáticos de la historia, había que hacer un programa de cierre y me planteé un reto y decir, ¿cómo cuento a un gran público no especialista qué son las matemáticas? Y no es fácil. De hecho, hay un chiste que dice que se juntan 40 matemáticos y uno pregunta, se lanza una pregunta a los 40 de qué son las matemáticas y sorprendentemente, lo ponen por escrito, aparecen 41 respuestas. Es decir, uno tiene una mente dual que se arrepiente y tal, ¿no? Pues realmente es muy difícil sintetizar qué son las matemáticas. Y yo me empeñé y la única manera que encontré para convencer a ese público no especialista, no experto, de qué son las matemáticas fue hacer una especie de excursión en la historia buscando cuáles son los invariantes de las matemáticas en todas las épocas. Y solo encontré un invariante. Las matemáticas lo que persiguen es encontrar el orden dentro del caos. Es decir, al fin y al cabo las matemáticas son un sueño. Y las matemáticas es un estado de perfección, la búsqueda de un sueño. La búsqueda de un sueño que tiene que ver con esa búsqueda del orden y con otro concepto que yo sé que a Antonio José Durán le encanta, que es la belleza en la matemática. Porque si miramos la definición de matemáticas de la Real Academia, pues esto a que no nos convence, ¿no? Ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones. Pues bueno, es verdad, pero es solo una parte de la verdad, ¿no? Seguro que de cualquier especialidad dentro de las matemáticas, mucha gente diría, eso no incluye mi especialidad y se quedaría fuera, ¿no? Si buscamos las dos palabras que inspiraron la línea argumental de orden y caos, pues caos viene del griego caos, que significa apertura, y lo que significa es eso, un estado amorfo, desordenado, que es anterior, sería como estaba el universo antes de que se pusiese un poco de orden, antes de que apareciese o la deidad o la mano divina o lo que sea, para poner un poco de orden. En el fondo es confusión y desorden. Y claro, en matemáticas tiene otra acepción, pero no es la que me interesa a mí, que me interesan las dos primeras. En contra del caos, no está el orden, está el cosmos. El cosmos es poner orden en el caos. El nacimiento del cosmos es efectivamente la intervención. Y por eso las matemáticas están tan vinculadas con las explicaciones cosmológicas, ¿no? Porque el cosmos no es ni más ni menos que un sistema ordenado y armonioso. La definición es de Wikipedia, pero es la misma en la Real Academia y en todos los sitios. Cosmos es orden. Y ese es el objetivo, la invariante de las matemáticas.
poner orden en todos los sistemas que eran caóticos. Entonces, claro, caótico en el mundo de los griegos eran las tormentas. Cuando Júpiter tiraba un rayo, pues era Júpiter el que tiraba un rayo, no era una tormenta, no era un problema de desequilibrio entre tensiones voltaicas en un sitio y otro. No. Pues con esta idea había otra invariante. Una invariante que lo postula de una manera muy clara a Hardy en su obra Apología del Matemático, y que yo creo que resumen también. Hardy se pasa un poco de extremista, ¿no? Porque al final defiende que las matemáticas solo son válidas si son bellas y son inútiles. Hombre, no, también tiene su utilidad. Porque lo que decía Hardy es que las obras de un matemático, como la Biblia, que aquí sí que es el primer vínculo, deben ser bellas. Y que las ideas matemáticas, como los colores o las palabras, tienen que tener una armonía. No es una idea suya, ya lo veremos a lo largo de esta clase. Y decía que el primer test que tienen que pasar las matemáticas es la belleza, que no hay sitio para unas matemáticas antisérias, que no hay sitio para unas matemáticas. Y decía eso, que ninguna persona, un ciudadano educado, es decir, con una determinada cultura, no podría ser insensible al atractivo, a la belleza que tiene. Claro, eso lo decía en el mundo anglosajón, no es lo que... Y todavía sigue hay gente que sigue presumiendo de que ellos son ignorantes de las matemáticas y no hacen nada, ¿no? Bueno. Lo que sí está claro, además de estos dos postulados, es que las matemáticas, encima, además de perseguir el orden en el caos, la belleza y tal, encima son útiles, son eficaces. Y son eficaces en tres campos que son las que nos han garantizado el futuro a los matemáticos y a los profesores de matemáticas. Porque tienen tres eficacias, tres capacidades que son indiscutibles. Explicar el futuro, explicar el pasado, explicar el futuro y explicar el presente, ¿no? Y gracias a eso, pues efectivamente, ahora mismo vivimos en una explosión de las matemáticas. Cualquier validación de cualquier teoría, no importa de qué actividad, de qué rama de la actividad humana, busca un refuerzo en una explicación matemática, aunque la explicación matemática sea superflua, ¿no? Hasta la crisis económica mundial le han hecho la culpa a los matemáticos, ¿no? Por un problema de confundir probabilidades. Esta capacidad de predecir, pues efectivamente, las teorías matemáticas, las matemáticas sirven para proporcionar unos resultados que se ajustan bastante a lo que va a pasar. Es decir, generan unos modelos que luego la realidad viene a confirmarlos, ¿no? En este sentido, son eficaces y nadie las pone en duda. Pero a lo largo de la historia ha habido un momento en que esto ha sido cumbre. Todo el mundo se piensa que los planetas se han descubierto, que todos los planetas se han descubierto por observación directa, ¿no? Pues no es cierto. Los últimos planetas, bueno, Plutón ya no es un planeta, le han declarado, ¿no? Pobrecito. Neptuno y Plutón no se descubrieron por observaciones, bueno, se descubrieron por observaciones, pero porque algún matemático dijo, hay que apuntar los telescopios en esa dirección. Y lo hizo exclusivamente utilizando ecuaciones diferenciales, fórmulas matemáticas. Es decir, las matemáticas sí que son capaces de predecir fenómenos que todavía no están realizados. La historia se remonta a finales del siglo XVIII. Dos astrónomos, Titus y Bode, descubren que hay una extraña relación entre los radios de las órbitas planetarias. Esa relación es esta de abajo, n, no sé si lo veis bien, o yo tapo algo, o el ordenador tapa algo. El radio es n más 4 partido por 10, y si tomamos la unidad, la de la Tierra, pues los radios, si damos a n los valores 0, 3, 6, 12, 24 y 48, obtenemos todas las órbitas planetarias. Pero había un pequeño problema. El pequeño problema es que justo entre Marte y Júpiter había un cuerpo. No se había encontrado ningún cuerpo que respetase esta ley de una manera aproximada, ¿no? Entonces, este era el reto, esta era la cuestión científica candente alrededor del 1800, ¿no? La búsqueda de ese planeta perdido, de ese planeta desconocido. Y llega la voz. En efecto, en 1801 se descubre la asteroide Ceres. Pero su pista se pierde al cabo de unos meses, al pasar detrás del Sol. Con los pocos datos de esas escasas observaciones, un joven matemático alemán de 24 años, Carl Friedrich Gauss, realizó los cálculos de su órbita y señaló hacia
mientras a la órbita de Ceres, las de Palas, Vesta y Juno. En el lugar del quinto planeta de Bode no había uno, sino un rosario de pequeños planetas, el cinturón de asteroides. Este entretenimiento matemático le valió a Gauss el nombramiento como director del Observatorio Astronómico de Göttingen, hasta la fecha de su muerte, 54 años después. Bueno, pues efectivamente, Ceres, la historia es muy bonita porque Giuseppe Piazzi descubre lo que él creía que era un cometa sin cola, hace unas cuantas observaciones, el cometa pasa detrás del Sol, Piazzi pilla una gripe y está nublado en Italia, y cuando se quiere reencontrar ese pretendido cometa no aparece. Y entonces es Gauss, utilizando una herramienta matemática que luego pasa a la historia, algo que tiene que ver con los mínimos cuadrados, el que dice no solamente dónde va a aparecer Ceres, dónde hay que buscar Ceres, sino dónde hay que buscar cualquier objeto del sistema solar, aplicando unas técnicas de localización de órbitas que luego pues es una maldición para las matemáticas, porque le secuestraron para el observatorio de Göttingen y dejó de investigar, de dedicar todo su tiempo a las matemáticas, ¿no? Es decir, las matemáticas sirven para predecir, pero también sirven para explicar el pasado. Es decir, las matemáticas organizan conocimientos ya conocidos de una manera mucho más sistémica, más sistemática y más sencilla. Y el paradigma de esto son las leyes de Newton, la ley de gravitación universal. Con las leyes de Kepler uno podía predecir y decir dónde estaban y cómo se movían todos los objetos del sistema solar. Pero Newton, con la ley de inversa de los cuadrados de las distancias, lo que hace es sistematizar, condensar de una manera contundente una fórmula que explica todo el pasado, todos los movimientos del sistema solar, ¿no? Es una formalización matemática de esas leyes que ya se conocían. Es una manera de explicar los fenómenos. Así que también servían para explicar el pasado. Y sobre todo sirven para explicar el presente, ¿no? ¿Por qué? Porque organizándose con una serie de axiomas y de principios fundamentales aceptados por todos y con unos mecanismos lógicos muy simples, nos permiten explicar prácticamente todo. Es decir, nadie puede dudar de la eficacia de las matemáticas. Y el paradigma de esto es que Newton se da cuenta diciendo, es que las cosas son simples. Aparece aquí esa idea de belleza, lo simple vinculado a la explicación del universo, ¿no? Lo que le pasa a una manzana cuando cae de un árbol es lo que le está pasando a la luna, que también está cayendo. Y esa idea tan simple es capaz de formularla de una manera matemática. Es decir, las matemáticas son eficaces, aparte de su componente histórica, y para demostrar que además de ser eficaces, lo que ha movido a los matemáticos de todas las épocas son esos dos invariantes, la búsqueda del orden y la búsqueda de la belleza, pues os voy a plantear una excursión histórica en 5 actos. El primero es más largo, pero luego los otros son más cortitos, en las que vemos el hilo conductor de esa búsqueda, de ese empeño, muchas veces sin ningún fin práctico, como decía Hardy, de buscar la belleza y el orden. Y el principio, yo sí me pregunto, bueno, es que si no, no estaría aquí, no me puedo ver. Vamos al principio, que estamos en el siglo VI a.C., ahora que sale un libro precioso, que es el asesinato de Pitágoras y tal, pues vamos a los pitagóricos y estamos en el primer intento de la humanidad de explicar la naturaleza bajo la luz de la razón. Es decir, de descartar, de poner en segundo plano a los dioses. Y está claro que el protagonista es Pitágoras, aunque antes había habido Tales, había habido otros matemáticos. ¿Qué le debemos a Pitágoras? Pues le debemos esas 4 cosas. Primero, el nacimiento de las matemáticas como ciencia. El inventor del término matemática es Pitágoras, es aquello que se puede aprender o conocer, ¿no? Y lo acuña él. De hecho, los alumnos aventajados, los que habían pasado 2 años de clases prácticas sin poder hablar, se llamaban oyentes. Y una vez que habían pasado esta fase, pues pasaban a llamarse matemáticos, es decir, eran capaces de conocer y aprender, ¿no? ¿Cuál es la idea de Pitágoras? Buscar la armonía del universo y la armonía del hombre dentro del universo. Es el primer ecologista, de alguna manera, ¿no? Y la idea fundamental es la armonía. Y es el primero que intenta utilizar las matemáticas para explicar el mundo. El motor de explicación y de conocimiento son los números. Y nace también otra cosa de la humanidad, que es el misticismo. Y nace una cosa que es muy interesante, que es la aritmética como ciencia. Antes de Pitágoras
lo que había era logística, eran los números para contar, los números para medir. A partir de Pitágoras aparecen los números como una construcción, aparece la teoría. Iré salpicando por aquí de consejos publicitarios, algunos los escucharé, otros no, que son dos de mis aventuras a lo largo de, a partir del año 2000, que son la serie Universo Matemático y la serie de libros de historia de las matemáticas en sus personajes, que también tratan de casi todos los hitos de los actos que voy a meter en esta charla. Porque en el fondo todos somos pitagóricos. Y ahora... Parece que en sus viajes por Egipto y Babilonia, algunos dicen que pudo llegar hasta la India, Pitágoras se impregnó no solo de conocimientos matemáticos y astronómicos, sino también religiosos. Tras estos viajes, retorna al mundo griego y se instala en Crotona, una ciudad al sur de Italia, región conocida en la época como la Magna Grecia. Allí funda una sociedad secreta de carácter religioso, filosófico y matemático que pronto alcanza un éxito notable contando con más de 600 adeptos entre hombres y mujeres. El rigor y ascetismo eran las normas morales y de conducta que tenía la sociedad, en la que todo se compartía, no solo los bienes materiales, sino también los descubrimientos matemáticos. Su símbolo era el pentagrama o polígono estrellado de 5 puntas. En esta orden se impartieron las primeras clases públicas de matemáticas. Los miembros se dividían en dos categorías: los novicios, denominados auditores, porque no tenían derecho a hablar durante las disertaciones, y los matemáticos, que eran los que habían accedido a los más altos conocimientos. El secreto hacia el exterior era norma sagrada de la secta, y la divulgación de sus conocimientos matemáticos le pudo costar la vida a algunos de sus adeptos. La orden pitagórica de Crotona fue disuelta de forma violenta. Su casa fue incendiada y Pitágoras y sus discípulos tuvieron que abandonar la ciudad en Metaconte. Pero de lo que no cabe duda es de que su influencia se extendió por toda la cuenca mediterránea durante muchos siglos. De hecho, ha impregnado la cultura occidental hasta nuestros días. ¿Cuáles son las principales aportaciones matemáticas de la escuela pitagórica? La primera, y quizá la más importante, es introducir la necesidad de demostrar las proposiciones matemáticas de manera inmaterial e intelectual, es decir, al margen de su sentido práctico. Los pitagóricos dividieron el saber científico en 4 ramas: la música, la aritmética o ciencia de los números, su lema era todos los números, la geometría y la astronomía. Y en las 4 nos han dejado resultados e ideas sorprendentes. Para ellos, los números son entes abstractos, como ideas de la mente, con existencia propia al margen de los objetos que representan. Cuando hablaban de números, se referían a los números enteros y a las fracciones, es decir, números que se podían expresar como razón de dos segmentos que contenían un número entero de veces una misma unidad. De ahí nos viene el término número racional. Bueno, pues, efectivamente, con Pitágoras nace la primera idea del gran reto de poner orden en los números. Porque sí, los números están ahí, la definición de números primos, de números pares, números impares, todas son conceptos pitagóricos. Y así nacen, pues, 3 ideas que vamos a pasar muy rápido: los números primos, los números perfectos y los números poligonales. Y para los que no les guste la historia y tal, pues 3 retos que tienen que ver con esta excursión histórica. 3 problemas, porque a todos los matemáticos les gusta resolver problemas, ¿no? Pues el primer problema es ese: ¿cuál es el número mínimo? Un problema de mercado. Las naranjas en los mercados se apilan en pirámides, ¿no? Pues, ¿cuál es el número mínimo de naranjas con las que se puede formar bien una pirámide? No digo que sea cuadrada, no la ponen cuadrada por aquello de tal, pero de cualquier base o un cuadrado. O sea, ponerlo tal es un reto mental. Al final de la charla, de las soluciones y cotejamos, ¿no? Bueno, es un entretenimiento, no vale 4, ¿no? Porque está claro que si pongo 3 naranjas y luego una encima ya tengo una pirámide y puedo formar un cuadrado, ¿no? O sea, que vale 4. Otro reto que tiene que ver con los pitagóricos y con esa búsqueda del orden dentro del caos: ¿cuál es el siguiente término de esta sucesión, no?
no es ni aritmética, ni geométrica, ni tal, pero está claro que tiene un poquillo más de... ¿O qué significa esa notación? Esa notación debería ser de lo más popular para cualquier estudiante de matemáticas o para cualquier científico, ¿no? ¿Qué significa esa notación? ¿Dónde aparece? ¿Quién es el autor? O más sencillo, ¿cuánto vale la suma de los n primeros cubos? Así por de pronto, en plan baloncesto, bueno, pues esos son los 4 retos que de alguna manera explican un poquillo este primer acto de reflexión. Y fijaros que son 4 retos en los que a lo largo de la historia pues, han desfilado desde Pitágoras, que seguramente es el inductor, Euclides, Fermat, Euler, Gauss, Cauchy y sigue, Riemann, es decir, es un hilo conductor de más de 2000 y pico años, ¿no? Porque los pitagóricos empezaron con esta idea, todo el mundo sabe lo que es el número cuadrado, 4, 9 y tal, pero la idea de que son números cuadrados se lo debemos a los pitagóricos. Y se decía Aristóteles que los números triangulares o los cuadrados para los pitagóricos no eran una representación, sino que era algo que estaba ante sus ojos y su mente, es decir, que veían esos números como esquemas geométricos, ¿no? Bueno, gracias a eso, gracias a esta visión, es como nace las primeras especulaciones y las primeras demostraciones aritméticas como tal. Está claro que si uno ve los números de esta manera, la geometría viene en nuestra ayuda, ¿no? Y las demostraciones visuales, las que entran por los ojos, que son las primeras demostraciones en matemáticas, aparecen de una manera natural, ¿no? Porque claro, los números naturales tienen esa estética, y es una estética contundente. Los números poligonales son números que distribuidos de una manera geométrica generan belleza, generan estructura y generan armonía, que era el sueño pitagórico, ¿no? Por eso seguramente dedicar tanto esfuerzo y tanto tiempo, y tantos siglos, y tantos años a perseguir la búsqueda de ese orden dentro de los números, ¿no? Fijaros que, bueno, esa inquietud sigue la inquietud de cómo se distribuyen los números primos en la actualidad, sigue la conjetura de Riemann sin demostrar, sigue la conjetura de Goldbach, la de Euler ya parece que está demostrada, pero la fuerte no. Es decir, seguimos buscando ese orden y esa armonía, ¿no? Y nacen las primeras demostraciones estéticas, las primeras demostraciones que cumplen ese criterio de Hall, ¿no? De que las matemáticas tienen que ser breves. Pues la suma de los n primeros números naturales es un triangular, ¿no? Y la demostración de los pitagóricos yo seguro que no fue algebraica, está claro que no fue algebraica, que fue visual y debía ser de este estilo, ¿no? Si ponemos... Está claro. El rectángulo dividido en 2 mitades son 2 números triangulares, por la fórmula de los números triangulares, nosotros con la ayuda del álgebra la resolveríamos así, pero ellos seguramente que lo hicieron de esa manera, ¿no? Y también demostraron que la suma de los n primeros números impares es un cuadrado, y la mejor manera, y aquí sí que hay mucha documentación escrita a lo largo de la historia, es toda la teoría del gnomon, de cómo se van rellenando, completando y tal, y bueno, pues es un teorema, ¿no? Está claro. El primer cuadrado es 1, 1 más 3, 1 más 3 más 5, y se puede generalizar la fórmula, y efectivamente cualquier cuadrado se puede escribir como suma de los n primeros números triangulares. Y ya, a partir de un determinado momento, los teoremas empiezan a tener nombre, empiezan a tener paternidad porque era una cuestión de prestigio, ¿no? Y Theón de Smyrna nos brinda ya nuestro primer teorema claro. Todo cuadrado es suma de 2 triangulares consecutivos, ¿no? Y fijaros, es tan simple como visualizar, como ver los números no como entes exclusivamente abstractos, ¿no? Sino con una estructura geométrica. Por cierto, es la primera manifestación en la historia de utilizar una rama de las matemáticas junto a otra para llegar a resultados intercambiables, ¿no? Los resultados algebraicos de los pitagóricos no son niños, están resumidos ahí, y aquí lo que está es toda la teoría gnómica, hay leyes de recurrencia, hay descomposiciones, hay teoremas particulares generales, y en el fondo lo que estaban buscando eran expresiones generales de los números triangulares, de los cuadrados. Los cuadrados son los únicos que hemos heredado desde el punto de vista semántico, Seguimos llamando cuadrado al 4 y al 9 porque se pueden distribuirse como cuadrado. Nos hemos olvidado de los otros, y su gran historia, que fue conseguido ya después de Cristo en el siglo III y en el siglo IV, era encontrar una fórmula general para estos números. Esta tradición luego la va a recoger Descartes, y Descartes se mete en el espacio y hace investigaciones sobre los poliedros de una manera increíble. No se iba a poner la fórmula, digo, no se va a poner porque como
Esa es la fórmula, porque es una buena aventura matemática, porque tiene su historia. Es una fórmula que se encuentra, que se pierde, que se recupera como algoriana más o menos, ¿no? Aparece, desaparece, y es un reto para matemáticos de un montón de épocas, ¿no? Pero los otros resultados, aunque estos números han viajado durante más de 2000 años, y que el primero que hace referencia a ellos es Lipschitz, seguramente que la mayoría de los matemáticos de la Universidad de Matemáticas no han oído hablar de Lipschitz, ¿no? Unos pocos sí, pero es un matemático desconocido que tiene una aritmética perfecta. Theón, Nicómaco, algunos otros sí que son conocidos. Fijaros que hasta en la Edad Media perviven, llegan al siglo XVI, XVII y aparecen Fermat, Descartes, aparecen los pesos pesados investigando sobre este tipo de números, ¿no? Y efectivamente hay un montón de gente con resultados sobre estos números. El primero referenciado es este, Nicómaco, que resuelve uno de los 4 problemas que se había planteado, ¿no? Y Nicómaco, en un libro precioso que se llama Una aritmética, del que se conserva gran parte, da este resultado, que efectivamente es un resultado que solo hay que abrir los ojos, ¿no? La suma de los cubos, si uno pone los cubos, se van distribuyendo de esa manera. Y no hace falta ser un lince para descubrir que ahí van apareciendo la suma de todos los números impares, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Así que si sumamos todos, porque este resultado tan contundente. La suma de los n primeros cubos, ¿qué es? Pues la suma de los n primeros números impares, pero eso es un número triangular, ¿no? Es el cuadrado, esto es la suma de los n primeros números elevado al cuadrado, y esto es el triangular de orden n elevado al cuadrado. Es decir, alguien puede decir, ¿y qué aplicación tiene esto? No es un lujo, es un placer estético. Lo único que estaba buscando Nicómaco en su aritmética era disfrutar de la armonía, de esa armonía pitagórica de los números, de ese poner orden en los números, ¿no? Diofanto es uno de los desencadenantes en la historia. Es uno de los grandes padres, junto con Fermat, de retos matemáticos. Entonces, Diofanto, en uno de los 6 libros de la aritmética que se recuperaron, de los 12 o 13 que tenían, plantea esta conjetura. Todo número entero positivo se puede escribir como suma de, a lo sumo, 4 números cuadrados. Bueno, vale, es una conjetura. Lo voy a comentar, es fácil de comprobar en los primeros. Y es algo que se va a prolongar a lo largo de la historia, porque nadie lo demuestra. Tenemos que esperar a Fermat, y Fermat dice, bueno, Fermat, además de utilizar la aritmética de Diofanto para hacer el último teorema, demuestra casi todos los retos y problemas que plantea Diofanto, ¿no? Y se mete con algunas conjeturas. Y Fermat, que es un lince y otro catapultador de retos, lo generaliza. Dice, no solamente como suma de 4 cuadrados, sino de 3 triangulares, de 5 pentagonales, de 6 hexagonales, de n diagonales. Y lo lanza como conjetura y lo intenta demostrar, ¿eh? No lo consigue. No lo consigue ni con los triangulares, ¿no? Y el segundo que entra a todos los retos de Fermat es Euler. Y Euler tampoco lo consigue. Se aproxima mucho a lo de los triangulares, pero no lo consigue. Y sí que lo intenta, ¿no? Si hay datos... y lo lanza por ahí. Fijaros el viaje, porque hasta 1772 Lagrange no consigue demostrar la conjetura de Diofanto, ¿no? Y hay que esperar a Gauss y a Cauchy para encontrar el resultado general. Es decir, de ese placer estético empiezan a salir resultados serios y profundos. Y Gauss, que era un tipo más seco que la puñeta, un poco dado a hacer bromas y cosas de esas, y en sus libros es perfectamente árido, la conciencia, ¿no? Propicia eso de no dejar, eso del zorro que no deja rastros de por dónde pasa. Pues en una de las últimas disquisiciones, la aritmética tiene 365 de disquisiciones, pues fijaros, en la 293, después de un camino muy arduo, muy pesado y muy tal, dice, las disquisiciones recientes también proporcionan una demostración del famoso teorema que dice todo entero positivo se puede descomponer en suma de 3 triangulares. Dice, lo que hace tiempo fue descubierto por Fermat, pero cuya demostración rigurosa ahora se ha logrado. Y lo hace una de las pocas manifestaciones que hay en las disquisiciones de alegría, ¿no? Es decir, yo aquí en plan chulo lo he conseguido, ¿no? Sigue, dice, cosa que no demostró Euler, que no consiguió demostrar Euler y tal, o sea, dice, aquí ahí queda eso. También es verdad que tenía 19 años, ¿no? O sea, estaba en la edad del pavo de alguna manera,
a pesar de que ya con ese libro se había colocado en la punta de la historia de las matemáticas, ¿no? Eso que aparece ahí es un manuscrito, es el cuaderno de Gauss, 19 paginillas mugrosas y tal, donde están prácticamente casi todos sintetizados, casi todos los conocimientos matemáticos que pasaron por la cabeza de Gauss y casi todas las matemáticas del siglo XIX, ¿no? Y ahí abajo aparece la fecha, 10 de julio, estamos en 1790 y algo, 98, 99, 10 de julio, Göttingen, y fijaros lo que dice, Eureka, num, igual a delta más delta más delta. Había notado que él había conseguido, esto es antes de publicar las disquisiciones, la demostración de que todo número natural se puede componer como suma de natural. Y fue una de las pocas alegrías que Gauss se permite, bueno, o por lo menos que deja constancia, ¿no? Bueno, pues sí consiguió la generalización, y es decir, fue un libro que ha pegado, y por el mero placer estético, ¿no?, de conseguir ordenar, ¿no? La segunda fase son los números perfectos. Dices, ¿cómo alguien se puede primero buscar una definición tan exótica, ¿no? Un número perfecto es el que coincide con sus partes alícuotas. Así se define en el mundo pitágorico, por sus divisores. Y Nicómaco, que hemos visto antes, dice en su introducción a la aritmética cuáles son los 4 primeros números perfectos. Bueno, números que no son perfectos, o son abundantes, o son deficientes, ¿no? Bueno, también es una categoría un poco rara, ¿para qué sirve eso? Para nada. Los números perfectos, el 6 y el 28, fijaros que de alguna manera recorren, vertebran toda la cultura mediterránea. Dios creó el mundo en 6 días. La Biblia es pitagórica, ¿no? O sea, Pitágoras seguramente es anterior a casi todos los textos bíblicos, y está impregnada la Biblia de referencias numéricas que tienen que ver con las tradiciones pitagóricas. En 6 días, no en 7, ni en 5, ni en 4, ni en 3, tal. Bueno, pues 6 es un número perfecto, es 1 más 2 más 3, ¿no? La luna, esto ya sí que es casualidad, ¿no? También tarda 28 días. Bueno, la luna no tiene nada de pitagórica, y empieza otro reto, la búsqueda de los números perfectos. Y nos encontramos la última proposición del libro 9 de los elementos de Euclides, además de geometría, hablan de aritmética, y hablan de mucha aritmética. Hay muchos contenidos aritméticos en ellos, ¿no? Pues en el libro 9, que habla todo de números pensando en términos griegos, es decir, como segmentos, como medidas de segmentos, nos deja esta proposición. Si tantos números como se quiera se duplican, se ponen en proporción duplicada, 1, 2, 4, tal, hasta que su total resulte un número primo, el total multiplicado por el último produce un número perfecto. Bueno, la demostración es casi geométrica, ¿no? Ahí no aparecen números, aparecen especialmente segmentos y una demostración preciosa. Y es el que cierra el libro 9, es decir, también aparece como una especie de ahí queda eso y ahí estoy yo, ¿no? No suena mal, ¿no? Es decir, he conseguido un resultado serio. Y dice, bueno, en el lenguaje actual lo que demuestra Euclides es esto, ¿no? Que si 1 más 2 más tal es primo, ese producto por el último sumando es un número perfecto. Y hoy solamente tenemos que poner a los ordenadores a calcular números perfectos, ¿no? Pero es muy curioso que a lo largo de la historia, el quinto número, bueno, primero, hay sospechas, dice, si los cuatro primeros eran 6, 28, uno de una cifra, 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras, claro, lo que sospecharon casi todos los matemáticos es que el siguiente tendría que tener 5 cifras, ¿no? Pues venga, vamos a pensarlo por ahí. La sorpresa es esta. Lo descubre Jámblico, no está muy bien documentado, pero dicen que fue Jámblico que hace la primera referencia a este número, y estamos en el siglo IV. Claro, fijaros la broma del número, ¿no? Encontrar los divisores de ese número y tal. Bueno, y corresponde al valor 12 de esa fórmula que ya encontramos en los elementos de Euclides, ¿no? 2 elevado a 12 es eso, y está claro que este es primo, así que si multiplicamos por 2, obtenemos eso. Solo había que echarle paciencia, ¿no? El problema es buscar los siguientes, ¿no? Y los 5 siguientes, fijaros hasta qué época nos tenemos que adelantar. De Jámblico del siglo III o IV, tenemos que esperar hasta 1600 para que un matemático de segunda fila italiano, Cataldi, descubra
¿Cuál es el sexto número? El sexto número es el que corresponde al valor n16 y fijaros la broma, ¿no? El séptimo también lo descubre él y ya le empiezan a ser palabras mayores. Y ya, el siguiente tenemos que esperar a un peso pesado, que es Euler, que calculaba mentalmente como mejor que muchas calculadoras científicas actuales, ¿no? Y descubre este, y bueno, para el siguiente tenemos que esperar al siglo XX. Ese se descubre sin calculadores y a partir de entonces... es decir, hay como otro reto, por esa búsqueda del orden, por esa búsqueda de la armonía, exclusivamente por el placer estético de las matemáticas. Bueno, Euler, que siempre recoge todos los retos, lo que hace es justo el recíproco, la demostración del recíproco del teorema de Euclides, ¿no? Es que si encontramos un número perfecto par, tiene que ser forzosamente de la forma que decía Euclides, es decir, no hay números perfectos pares que sean de otra forma. Y como la historia de las matemáticas siempre nos deja los problemas más bonitos abiertos, pues nadie sabe todavía si existe algún número perfecto impar, ¿no? Pues estamos a la espera de que alguien se anime a decir que sí o que no, y estamos convencidos de que con eso se pasa la historia, ¿no? Es decir, con números tan simples como los naturales, el ser humano se ha montado una batalla a lo largo de la historia para encontrar exclusivamente armonía y belleza por el mero placer especulativo de encontrarlo, ¿no? Estamos todavía en el primer acto y tengo que ir acelerando. Estamos con la escena segunda y el infinito, y las inquietudes del infinito surgen de los griegos. Aquiles y la tortuga es la primera manifestación plástica de que el infinito inquieta al ser humano, ¿no? Pero no vamos a esa. Vamos a dar un salto y nos ponemos en 1600. Y hablando de números triangulares, uno de los retos más bonitos de la historia es la suma de los inversos de los números triangulares, ¿no? La suma de los inversos de los números triangulares es la prueba de selectividad de la Pau que le puso Huygens a Leibniz cuando Leibniz aterriza en París, disfrazado de abogado y con pretensiones de incluirse en los círculos científicos, ¿no? Y le plantea, para demostrar su solvencia matemática, que le diga cuál es la suma de esa serie, ¿no? Y claro, Leibniz, que es un tío muy ingenioso, pues hace la suma ya se sabía de antes, pero hace esta suma diciendo, en lugar de la suma S, voy a calcular la mitad, reagrupa de una manera un tanto artificiosa los sumandos, ve que se neutralizan entre sí, y dice, toma, pues la mitad de la suma es 1, con lo cual la suma es 2, ¿no? Y es una demostración de que el ingenio en matemáticas también es un arma, y es un arma muy potente, ¿no? Claro, un poquito más tarde, unos años más tarde, surge uno de los problemas más populares a lo largo de la historia de las matemáticas, el problema de Basilea, y es que Jacob Bernoulli se plantea eso, si la suma de los triangulares, de los inversos de los triangulares era 2, ¿cuánto vale la suma de los inversos de los cuadrados? El problema parece igual, es equiparable, ¿no? Es solamente dar un salto en los números poligonales. Pues no tiene nada que ver. Tanto no tiene nada que ver que lanza el primer reto público. Dice, grande será nuestra gratitud si alguien encuentra y nos comunica lo que hasta ahora ha escapado a nuestros esfuerzos. Y además dice que se lo cambiaría este resultado por todos los resultados que ha encontrado a lo largo de su vida en su cátedra de Basilea, ¿no? Y está claro quién va a entrar al reto. Primero, el resultado sorprendente. Aparece el número pi, un cuadrado de pi y tal, y el que lo descubre de una manera preciosa, utilizando unas técnicas muy sofisticadas y también mucho ingenio, no solamente genio, sino mucho ingenio, es Euler, en una de las páginas más bonitas de la bibliografía histórica de las matemáticas, que es una página de la Introducción in Analysis Infinitum, en la que aparecen los resultados de la suma no solamente de los cuadrados, sino de las potencias cuartas de todas las potencias pares. Claro, queda otro reto por ahí pendiente. Euler hace la demostración de cuánto suman los inversos de las potencias pares de los números naturales, pero todavía está el problema abierto de cuánto suman los inversos de las potencias impares. Y curiosamente nadie ha encontrado todavía la fórmula. Veis que los números, simplemente esa estructura, esa búsqueda del orden, nos genera un montón de problemas que tienen sentido y que efectivamente no son problemas tan simples. Vamos con el segundo acto, que también enlaza con los griegos, y es la aplicación de las matemáticas a la naturaleza.
Todo el mundo conoce esta frase de Galileo: las matemáticas es el lenguaje con el que está escrito el libro del universo. Pero viene de lejos. Esta idea del renacimiento se remonta a otro de los generadores de ideas en la cultura occidental. Vamos a empezar con los políedros regulares, pasaremos a las esferas de Aristóteles, Ptolomeo, para llegar a las cónicas. Otra excursión en la que el placer estético también prima sobre las ideas de utilidad, de pragmatismo. Y además aparece una idea que va a calar también. Platón, aparte de la caverna, de que el mundo ideal, de las ideas, tal, lo que hace es impregnar la manera de hacer matemáticas. Las ideas matemáticas también están en el mundo de las ideas, y lo que hace el ser humano es como Bloch descubrirlas, ¿no? Tienen existencia propia y nosotros las descubrimos. Es uno de los sueños de belleza más claros. Las formas geométricas perfectas, la armonía de la vida, las matemáticas y la música de la mano en la primera victoria de los insoportados. Platón, el famoso filósofo griego, fue más allá, llegando a afirmar que Dios, el creador del universo, utiliza siempre procedimientos geométricos. Convencido de la actuación de Dios como un geómetra, Platón, en su diálogo Timeo, asocia cada principio elemental con uno de los políedros regulares, los sólidos platónicos. El fuego, el elemento más ligero, es el tetraedro, formado por 4 triángulos equilaterales, el sólido regular más sencillo. El aire, el segundo elemento, se compone de 8 triángulos unidos entre sí, el octaedro. El agua nacería de la unión de 20 triángulos equiláteros, sería el icosaedro. La tierra, el elemento más pesado, lo formaría la reunión de 6 cuadrados, un cubo. Y termina Platón diciendo: puesto que todavía había una quinta composición, el Dios la utilizó para el universo cuando lo pintó. Esa quinta composición es el dodecaedro, un sólido regular formado por 12 pentágonos. ¿Cómo poder sustraerse a la increíble belleza de un modelo geométrico tan armonioso como suprema expresión del orden en el universo? Platón solo buscaba la belleza, la armonía, o sea, los políedros regulares como explicación de todo el universo es seguramente el modelo poético más bonito que hay en la historia de las matemáticas, ¿no? Lo que pasa es que, curiosamente, un poco después, en el libro 13 de los elementos de Euclides, aparece esta figura. ¿Reconocéis esa figura? Bueno, la figura se construye de una manera muy fácil. Esto es una circunferencia, el diámetro, esto mide lo mismo que el diámetro, dividimos el diámetro en 3 partes y tenemos el punto D, que está a 1/3 y aquí 2/3, trazamos desde el punto H hasta el centro, nos da el punto T, bajamos el punto K, de D subimos la perpendicular al diámetro del punto Z, el punto N es la intersección de este segmento, y el punto M, CL es lo mismo que CK, simetría, es una construcción sobre el círculo, ¿no? Pues ahí lo que están son los radios de todos los políedros regulares inscritos en el esfera. Es decir, la construcción es esa que os he contado, y no solamente eso, ahí están todos los radios, la arista de todos los políedros regulares en función del radio de la esfera, ¿no? Y aparece el origen, la génesis de todos los números, de los primeros números irracionales, ¿no? Es decir, un poema de belleza que, claro, tenía que cautivar a Platón y a todos los matemáticos a partir de entonces, ¿no? Este modelo es el que cautiva a Kepler. Kepler, después de descubrir sus leyes de movimiento de los planetas, sigue empeñado en encajar las órbitas planetarias en un modelo basado en los sólidos platónicos. Dice, es que la naturaleza no puede despreciar esa explosión de belleza, ¿no? Algo tiene que encajar con este modelo, ¿no? La historia de la ciencia será la búsqueda de ese modelo geométrico, de esas leyes que controlan el funcionamiento del cosmos, la búsqueda de ese orden inmutable capaz de explicar todos los fenómenos naturales. La comprensión y el dominio de la naturaleza al alcance del ser humano. Aristóteles situará la Tierra en el centro del universo, y el frente de batalla entre el orden y el caos en la esfera de la órbita lunar. Por encima
y perpetuo, el reino del orden. Por debajo, el mundo terrestre, constituido por los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, intercambiándose entre sí. Un mundo imperfecto, cambiante e impredecible, el reino del caos. Bueno, Aristóteles lía la historia de la ciencia. ¿Por qué? Porque reduce todo a que la única forma que tiene la divinidad son los círculos, y que todo tiene que encajar con círculos, ¿no? Y además, su tradición recogida por la Iglesia obliga a que toda la explicación del universo se tenga que basar en círculos, ¿no? Bueno de Ptolomeo... En Dios y el símbolo de Israel, Claudio Ptolomeo. Su obra, Síntesis Matemática, pasará a la historia con el nombre de la traducción árabe, el Almagesto, que significa el muy grande. Para explicar el movimiento de los planetas, respetando la idea de que solo se pueden mover en órbitas circulares, Ptolomeo va a inventar un ingenioso modelo geométrico: los epiciclos y los diferentes. A cada planeta, incluidos el Sol y la Luna, les asigna un círculo imaginario llamado deferente. La Tierra está en el interior de ese círculo, aunque no necesariamente en el centro. El planeta girará en un nuevo círculo llamado epiciclo, cuyo centro será un punto del círculo deferente. Al moverse del centro del epiciclo a lo largo del deferente, el planeta se acercaba o se alejaba de la Tierra, lo que explicaba a la perfección los cambios del brillo de un mismo planeta observados en distintos momentos del año. Bueno, ahora eso nos parece una visión infantil, ¿no?, de intentar explicar el movimiento de los planetas. Pero ahora que existen programas de geometría dinámica, GeoGebra y tal, con ese modelo de círculos girando dentro o alrededor de círculos, se puede generar cualquier órbita. Cualquier órbita, cualquier curva, asteroides. Es decir, sí servía como modelo exclusivamente geométrico para explicar una realidad. El único problema es que los cálculos eran muy penosos, ¿no? Era bastante complejo, sobre todo para la época. Con lo cual, Aristóteles nos somete a una tortura de 1000 años de oscurantismo por culpa del aplastamiento del círculo. En la película de Ágora, Hipatia intenta esa rebelión, que es mentira, claro. No descubre que las cónicas son las que explican el problema, porque para descubrir el misterio de los planetas tenemos que pasar por Menelio y por Apolonio, por un invento también estético que eran las cónicas. ¿Para qué servían las cónicas a los griegos? Absolutamente para nada, ¿no? Para llegar a Galileo y a Kepler y al Renacimiento. Copérnico es el primero que se inventa un nuevo modelo matemático. Que no se atreve tampoco a lanzar por aquello de que la tradición, el círculo sigue pesando mucho y le puede costar un disgusto, ¿no? Galileo le cuesta un disgusto, pero la Tierra se mueve, ¿no? Pero es el primero que hace un giro radical. La observación y la experimentación es la base de la verdad científica. Claro, cualquier idea en este sentido siempre va a costar disgustos. Y Kepler también va a construir toda la teoría y va a descubrir las leyes buscando un ideal de belleza, porque lo de Kepler ahora lo entiendo, pues es que se ve que las órbitas son cónicas, ¿no? Pero en aquella época, y siguiendo la batalla de las notaciones de Tycho-Brahe, no era tan simple, porque la órbita, determinar desde la Tierra la órbita de Marte y asociarla con una elipse no es tan simple. Hay una batalla por ahí que es la batalla de Marte, yo lo he llamado el problema marciano. Os voy a poner solamente un fragmento para que veáis la dificultad. Consideremos el sistema solar de Copérnico y los problemas que presentaba Johannes Kepler. Desde el revolucionario punto de vista de Copérnico, Kepler tenía que hacer una serie de cálculos matemáticos desde un planeta que, más que ser central e inmóvil, estaba en movimiento con todos los demás planetas. Imaginemos la dificultad que tendría para intentar calcular la órbita de Marte desde una plataforma en movimiento. Una plataforma que daba vueltas alrededor de su eje y giraba en una órbita no circular, con velocidad variando constantemente y con un centro desconocido. Ese era el dilema de Kepler, y lo abordó con una fe poética en un universo lógico. Nos preguntamos qué beneficio espera el pajarillo al cantar, se preguntaba Kepler. Y en esa pregunta seguramente expresaba lo que pensaba de su intento.
había sido creado, descubrir el secreto de los cielos. Del mismo modo que algunas criaturas parecen haber sido creadas para cantar, Kepler parece haber sido creado para calcular, y sus cálculos, que ascendieron a más de 900 páginas, eran enormemente difíciles. Su guerra sobre Marte fue un paciente cerco en el que muchas de las armas eran imperfectas y defectuosas, pero él las empleó con una brillantez sorprendente. Lo más curioso es que Kepler estaba buscando encajar el modelo de los sólidos platónicos. O sea que su lucha con Marte por descifrar la órbita era, y además, incluso después de publicar sus 3 leyes, continúa buscando ese modelo porque dice que, bueno, lo del pajarillo cantar, ¿no? Que está claro que la belleza tiene que lo simple y lo bello tiene que perdurar, ¿no? Bueno, pasamos al tercer acto porque muy poco después de Kepler llegan Newton y Leibniz y cambia el panorama. La idea es esta: la naturaleza posee unas leyes matemáticas y el ser humano puede descubrirlas. Es decir, vamos camino de convertirnos en semidioses, ¿no? Y aparecen las funciones, los fluyentes, las funciones, el problema de la tangente, los máximos, los mínimos, el cálculo diferencial, el cálculo integral, y un problema que también centra la inquietud científica, y es qué pasa con la Tierra, dónde estamos, ¿no? Y Newton nos da, aparte del cálculo diferencial, nos da la ley de gravitación universal, que estaba en el ambiente, estaba flotando en el ambiente, ¿no? Recordamos sus apacibles vacaciones en Woodford. Otro día mantenía la cabeza de Newton. Un día que tiene que ver con manzanas y con la luna. La fuerza que hace que una manzana caiga al suelo es la misma que mantiene a la luna en su órbita alrededor de la Tierra. De hecho, la luna también está cayendo hacia la Tierra. Con las medidas de la época del planeta terrestre y la distancia de la luna, el joven Newton llega a calcular esta velocidad de caída con una gran precisión, un 20avo de pulgada por segundo. Sin esta caída, la luna, según el principio de inercia, abandonaría su órbita en línea recta, algo que muchos conductores han experimentado al tomar una curva con excesiva velocidad. Newton había descubierto la ley de gravitación universal, una ley que explica el movimiento de todos los cuerpos en el universo, desde los objetos más pequeños hasta los planetas y los cometas. La fuerza con que se atraen dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Bueno, pero Newton hace mucho más, porque en los Principia lo que da es una explicación definitiva del mundo, para él. Una explicación para él y para toda la ciencia a partir de entonces, ¿no? Descubre además las herramientas que nos van a permitir interpretar el mundo, el cálculo diferencial y el cálculo integral y las ecuaciones diferenciales. Y además plantea un nuevo cambio de paradigma. La naturaleza tiene unas leyes y el ser humano es capaz de encontrar. Sí tiene las herramientas matemáticas apropiadas y es capaz de medir los parámetros de posición en un momento determinado. La idea es bien simple: el mundo es como un engranaje, es como un reloj. La idea de definirse. Es algo mecánico, con lo cual podemos descifrar el futuro, podemos extrapolar el pasado y podemos decidir exactamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, por desgracia la historia no es tan simple, ¿no? Empiezan a surgir modelos complicados. ¿Por qué? Porque no es tan fácil medir todas las gotas de agua de un torrente, ¿no? Entonces llega otro acto, que es la probabilidad, la estadística y el modelo estadístico. Dentro de la probabilidad aparecen pesos pesados como Cardano, Fermat, Pascal, los Bernoulli, Laplace, Euler, y aparece la mezcla entre la herramienta de Newton y la probabilidad. El ejemplo típico es la aguja de Buffon. ¿Cuál es la probabilidad de que al dejar caer una aguja de una determinada longitud en una serie de rectas paralelas, la aguja toque? Bueno, resolver este problema forzosamente nos lleva a un modelo analítico. La idea es bien simple, pero solo se puede resolver si utilizamos esas ideas que Newton y Leibniz nos habían brindado. Esas ideas era calcular el área de esa encerrada bajo esa curva, ¿no? La idea es tan simple como calcular esa integral y descubrir que es el doble de la longitud de la aguja partido por pi por la distancia de separación entre las rectas, ¿no? Fijaros que la probabilidad también utiliza de esa nueva herramienta
para resolver sus problemas más claros. Y llegamos al quinto acto, porque el quinto acto nos sitúa en el siglo XX y nos sitúa en la lucha más bonita del orden contra el caos. Y llegamos a la geometría de la naturaleza descubriendo estas cosas. El universo está poblado por sistemas no muy complejos, no de muchas partículas, que se comportan de manera caótica, ¿no? Mandelbrot decía, las nubes no son esferas, las montañas no son conos, los troncos de los árboles no son cilindros, y esa es la geometría que está en la naturaleza, ¿no? La geometría de la línea recta es la geometría del hombre, es la geometría que vemos en nuestras construcciones, pero no es la geometría de la naturaleza. Con lo cual nos encontramos a finales del siglo XX, bueno, en la segunda mitad del siglo XX, con la combinación de los tres paradigmas que han impregnado las matemáticas y la ciencia durante más de 300 años. El determinista, de Newton y Leibniz, de que el mundo es un engranaje de un mecanismo de relojería. El estadístico, no podemos decidir lo que va a hacer un torrente, cada una de las gotas de un torrente, pero podemos hacer un estudio estadístico, un estudio de promedios para predecir exactamente qué va a pasar. Y tenemos otro, porque nadie se puede imaginar que sistemas muy simples, sistemas formados por tres partículas, nada más por tres partículas, rompían los dos paradigmas anteriores. Es decir, no respondían a ecuaciones diferenciales ni a modelos estadísticos. Es decir, se comportaban de una manera caótica, ¿no? Tal parece que la naturaleza había vencido las matemáticas, ¿no? Y que encima esa lucha por la belleza era una lucha estéril porque la naturaleza se preocupaba de ir por otros caminos, ¿no? Tenemos a Mandelbrot y yo tuve el placer en el ICM del 2006 de ser su acompañante durante toda su estancia, y en el 2006 organizamos unas exposiciones para que Madrid rindiese de alguna manera un homenaje a los matemáticos. Y una de las exposiciones se llamaba Fractales, Arte Fractal, belleza y matemáticas, ¿no? Y realmente, bueno, Mandelbrot estuvo en esa exposición y fue de alguna manera un homenaje a la última aportación en esa batalla de las matemáticas por descubrir la naturaleza, pero al mismo tiempo por aplicar soluciones breves, ¿no? Porque está claro que la geometría del caos... La primera característica del caos es que es impredecible a largo plazo. Pero incluso en los fenómenos caóticos aparecen ciertas regularidades, es decir, un cierto orden. Este orden se investiga mediante el espacio de fases del sistema. Este espacio de fases es como la radiografía del sistema. Cada punto representa su conjunto en un momento dado. Aparecen ciertos atractores a los que se acerca el sistema. Lorenz descubrió uno de ellos para su modelo climático, conocido como mariposa de Lorenz. Ustedes podrían pensar que los fenómenos caóticos son cosas que solo afectan a los matemáticos o a los físicos. Por desgracia o por suerte, los sistemas caóticos aparecen en los lugares más estables. La evolución en la epidemia, el desarrollo de la población de una determinada especie animal en un ecosistema cerrado, las reacciones de la bolsa y de la economía en general, nuestra atmósfera y hasta el sistema solar son sistemas caóticos. Newton, si hubiera llegado a un tan disgusto, si hubiese conocido el hecho, demostrado por el matemático francés Poincaré a principios de este siglo, de que incluso un sistema formado por solo tres cuerpos es caótico. En su nacimiento, allá por los años 70, el caos y los fractales no parecían estar relacionados, pero los dos son hermanos matemáticos. Ambos buscan la estructura profunda de la irregularidad. En las dos, la imaginación geométrica es lo más importante. Los fractales tienen un nuevo lenguaje para describir las formas del caos, la cara más frecuente de la naturaleza. Así que, y ya con esto termino, incluso en esas regiones más inhóspitas, en esas regiones fronteras, donde las regularidades de las ecuaciones desaparecen, las matemáticas recuperan no solamente la eficacia, sino que recuperan la belleza, porque nadie podía sospechar que detrás de los fractales se podía generar tanta belleza. De hecho, ahora ya hay exposiciones de arte fractal y tiene una cotización que, hombre, no llegan a Picasso, a Miró y estas cosas, pero realmente generan pues una alegría para el espíritu y para la contemplación, ¿no? Es decir, las matemáticas, a pesar de todo,
siguen con ese hilo conductor. No solamente la búsqueda de la eficacia, no solamente explicar los fenómenos que nos rodean, sino hacerlo de una manera, como decía Harvey, elegante y estética. Es decir, siguen buscando ese sueño que es la búsqueda del orden dentro del caos, pero con patrones de vida. Pues hasta aquí hemos llegado y como conclusión recojo esta cita de Harvey. La belleza es la primera prueba que tiene que pasar cualquier resultado matemático. Y en el mundo no hay sitio para unas matemáticas que sean feas. Pues muchas gracias.